Buenas noches, queridos estudiantes. Les habla su docente María Constanza Rodríguez. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, Jessica, bienvenida a la clase. Juiciosa como siempre, pendiente del proceso. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, Jessica, vamos a iniciar entonces la clase esperando que más compañeros se puedan vincular al proceso, que se puedan unir a la clase. Y qué bueno que nos dejaran conocer sus preguntas, sus inquietudes, para de esta manera poderles colaborar en el desarrollo de su documento. Bien, entonces vamos a ir a recordar dentro de nuestra introducción a nuestro curso, vamos a revisar las entregas. Entrega número 1, la entrega número 2, vamos a ver la entrega número 3. La entrega número 3. Está para el día, para mañana. Por favor, revisen sus cronogramas. Vamos a revisar nuestro cronograma. Acá. Y efectivamente nos aparece que el día 12 de octubre tenemos que entregar el documento con los ajustes del capítulo 1 terminados. El próximo 19 de octubre, es decir, el próximo sábado, tenemos que entregar parte 2, entrega del capítulo número 2. Para el 28 de octubre tendríamos la entrega de la parte 3 o capítulo número 3. Entonces, para que por favor tengan pendiente que el día de mañana deben de hacer la entrega del documento, por favor, con el capítulo número 1 terminado. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene que tener nuestro capítulo número 1? Bueno, pues aquí yo tengo un documento para que lo revisemos. Con base en este documento podemos ubicarnos de qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a coger entonces, recuerden que el capítulo número 1, como ya lo hemos dicho antes, es el objetivo específico número 1. Entonces yo lo voy a tomar, me voy a ir para el lugar donde está el capítulo número 1, que es aquí. Y coloco el título. Entonces es describir
la actividad laboral que desarrollan los recicladores informales del barrio La Faena de Engativá en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro capítulo, nuestro título de nuestro capítulo. En base a esta información o a ese título, usted lo debe de leer muy bien y empezar aquí a remitir la nota o la información más bien de la que tenga que ver con este capítulo. Aquí hay una redacción bien importante para que la tomemos en cuenta. Dice, para el desarrollo de esta investigación se realizó una observación en campo directa con los recicladores informales del barrio La Faena de Engativá, por medio de una lista de chequeo con el fin de describir paso a paso de las actividades que involucran esta labor y por ende establecer las falencias encontradas durante el proceso. De esta manera establecer la naturaleza del problema, por lo cual estas personas están expuestas al contacto directo del riesgo biológico. Entonces, lo que les quiero explicar es que antes de iniciar, colocamos un resumen, un abrebocas, una introducción de qué es lo que yo voy a desarrollar en este capítulo. ¿Qué herramienta de recolección de información voy a utilizar? Una vez hecha esa redacción, ahí sí, empiezo a colocar la información. Un momentico, revisamos. Buenas noches, Alex Eduardo. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, profesora. Acá pendiente de la clase. Bueno. ¿Tienes alguna inquietud pendiente por hacer frente al documento? No, profesora, yo ya envié hoy el trabajo, el que tocaba enviar, ya lo envié. Y, y no, esperar a ver si, pues las correcciones. Ya lo tengo listo hasta el capítulo 2, profesora, y ahí te escribí una nota a ver si me hacías el favor y me lo podías chequear para ver qué correcciones puedo ir avanzando. Bueno, listo. Listo, entonces yo estaré pendiente de revisarlo y la próxima semana te estaré dando respuesta. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, sí, señor. ¿Te puedo pedir un favor? Y Señora, desconectas micrófono porque siempre hay bastante interferencia. bien, profe. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, seguimos entonces. Decíamos que ya empiezan entonces a presentar cuál es el elemento o el instrumento de recolección de información que van a utilizar. Ya pueden colocar ilustraciones como mapas. Las ilustraciones básicamente son como, los llamamos nosotros como fotos, pero aquí en el documento usted lo puede colocar como ilustración o como imágenes y los va citando. Y la manera de citarlos es esta, colocando el consecutivo. Entonces, si tú dices que es una ilustración, entonces esta será la ilustración número 1, el nombre de la ilustración en la parte de abajo, la fuente y el año. En el caso de que no haya año, pues entonces se coloca SF, que significa sin fecha. Y ya usted va ahí colocando los aportes teóricos. Entonces, por ejemplo, en este trabajo que tenemos en el día de hoy, para acercarnos un poquito más a lo que estamos haciendo, las personas de este trabajo trajeron este autor que lo tenían en el marco teórico, porque para eso se desarrolló un marco teórico, un marco legal y un marco conceptual. Es como el depósito que nosotros vamos a tener para surtir cada uno de nuestros capítulos. Es decir, recuerden que ya teníamos, en el marco teórico, por ejemplo, teníamos 3 teorías. Entonces podemos traer una de esas 3 que ustedes crean que se ajuste a su primer capítulo y lo colocan en este primer capítulo, colocan la cita y hacen el correspondiente argumento. Traen normativas de las que tienen ya en su marco normativo, la traen las que ustedes consideren que se relacionan justo a este primer capítulo de acuerdo al título, las traen y las colocan aquí y hacen su correspondiente argumento.
¿sí? Recuerden que el argumento es lo que usted escribe frente a la relación que hay entre la teoría y el tema real o puntual de su trabajo, frente a la normativa que colocó y la información de la empresa o del grupo de personas o de la investigación puntual que usted está haciendo. Eso es su argumento. Ese argumento tiene que estar muy bien redactado en tercera persona, usando conectores textuales, utilizando signos de puntuación, utilizando adecuadamente la forma de citar. Y hablando de la forma de citar, hay aquí un ejemplo que quisiera compartirles y es este. Si ustedes se dan cuenta, esta es una cita textual porque empieza con el autor y el año y empieza con paréntesis. Si la vamos a coger desde acá, la vamos a sombrear toda y vamos a mirar que tiene 48 palabras. Esta es una cita con sangría. Si vamos a remitirnos a las normas APA, allí nos dice que las citas textuales que tengan más de 40 palabras llevan sangría. Entonces, esta cita cumple esa función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, para contar cuántas tiene. Ya vimos que tiene más de 40. Perfecto. Segundo paso. Me ubico donde inicia la cita y le doy Enter. Una vez tengo ya la cita en un párrafo sola, de nuevo la sombreo. Bien. Una vez la tengo sombreada, me dirijo al teclado de mi computador a mano izquierda superior. Encima de la tecla que dice bloque mayúscula, ustedes van a encontrar una teclita que tiene una flechita que indica a la derecha y otra que indica a la izquierda. Le van a dar tap ahí, ese se llama el tap, entonces le dan tap y ella corre. Ya, nos quedó nuestra cita con sangre. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar estas comillas de comienzo y quitar estas comillas del final. ¿Por qué? Porque las comillas únicamente se utilizan cuando vamos a hacer una cita de menos de 40 palabras. Entonces, básicamente así nos deben de quedar este tipo de citas. ¿Bien? Bueno, escuché que alguien llegó a nuestra clase. Vamos a revisar. Gracias, Alex. Gracias por ayudarme con eso. Algo nos está hoy fallando con el tema de compartir.
¿Me escuchas, Alex? Gracias. Ahora, por favor, me confirmas si estás viendo el documento en este momento que estoy compartiendo contigo. Perfecto. Bueno, entonces tú me dices que explique lo de la cita. Bueno, entonces te lo voy a volver a explicar. Decíamos que nos podemos encontrar con una cita que tú coloques donde es textual, es decir, que tú colocas tal cual lo que el autor dijo, ¿sí? Y es este caso justamente, aquí colocaron San Martín Sigüit Alaña 2017 y abrieron unas comillas. Cuando tienen estas comillas, entonces lo que tenemos que hacer es contar cuántas palabras hay y las cuento a partir de las comillas donde inician y donde ellas cierran. Lo sombreo y me dirijo aquí al contador de páginas y al contador de palabras que me dice que tiene 48 palabras. En ese caso es una cita de más de 40 palabras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle la sangría. El primer paso es contar cuántas palabras. El segundo paso es, le quito el sombreado y le doy, coloco el cursor donde inicia la cita. En este caso es ahí en la U. Me ubico ahí, le doy Enter y la cita nos va a quedar en un párrafo sola. La sombreo de nuevo desde el inicio hasta el final. Me dirijo al teclado del computador, mano izquierda, a su mano izquierda, en la parte superior, van a encontrar sobre el bloque de mayúsculas, hay una tecla que se llama bloque de mayúsculas y seguidamente en la parte superior hay una tecla que tiene dos flechitas, una flechita que indica la derecha y otra que indica la izquierda. Vamos a oprimir esa tecla. Esa tecla significa el Tab. Ya lo oprimí. Si ustedes se fijan, el documento corrió. Esa es la sangría. Ya yo le apliqué la sangría. Por tal razón, el documento ya me quedó listo, la cita. ¿Qué me queda por hacer? Quitar las comillas de inicio y quitar las comillas de final. ¿Por qué razón? Porque las comillas únicamente se utilizan cuando son citas menores de 40 palabras. Esas citas de menores de 40 palabras no se sacan del texto como se sacó, está en un párrafo, sino que se dejan dentro del mismo párrafo, entre comillas. ¿Listo? Es eso lo que quería explicarles acá. Bueno, con mucho gusto. Hay varias citas que les pueden aparecer con esa. Aquí hay otra, pero esta cita no tiene comillas. La Biblia inicia con el autor, pero seguramente es un parafraseo. Es decir, recuerden que el parafraseo es cuando yo leo lo que dice el autor y de acuerdo a lo que dice el autor yo voy escribiendo. Armo mi texto teniendo en cuenta la idea del autor y complementándola con mi argumento. Eso es un parafraseo. En este momento esta cita puede ser un parafraseo. No le vamos a colocar sangría porque no tiene comillas. Significa que no es textual a lo que dijo el autor. Y aquí ya entonces empiezan a hablar de unos conceptos que básicamente ellos los debieron tomar fue de su marco teórico, que es donde se dan estos conceptos. Aquí le hicieron una recomendación, es verificar la cita. ¿Por qué será que está mal esa cita? Tiene el decreto 609 de 1994. Está mal porque aquí le falta decir quién lo emite. Emitido por, y ahí colocan si es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, la DIAN, la FAO. ¿Quién está emitiendo ese decreto? Listo, siempre las citas
de tipo legal tienen que tener este componente emitido por, es decir, quién la emitió. Seguimos avanzando y vemos cómo en este trabajo siguen colocando ilustraciones o fotos, imágenes, tablas, y las van argumentando en la parte de abajo. Citas, más ilustraciones, más tablas. Ya la información que usted coloque acá, recuerde que tiene que estar muy vinculada o de acuerdo al título que tiene el capítulo. La parte legal. Miren acá, por ejemplo, ellos colocaron un decreto que también le faltaría hacer lo que les acabo de explicar, quién emitió ese decreto, claro que aquí dice que el presidente de la República de Colombia, no lo colocaron aquí al comienzo, pero sí al final, que estaría bien en ese orden de ideas. Entonces esas resoluciones, esos decretos, esas leyes que están presentando en este capítulo deben de estar en el marco legal, las traen de allá. Seleccionan aquellas que les sirva para sustentar su marco y las traen para acá. ¿Listo? Suponiendo que ya terminamos acá nuestro capítulo número 1, no nos podemos quedar con ya presentar la información, sino que debemos redactar un parrafito a modo de conclusión. En esa conclusión usted va a decir para qué le sirvió el instrumento que cogió aquí para recolectar información.
Bueno, entonces yo de acuerdo a lo que dice el capítulo, yo ya redacté mi conclusión. Entonces, dice, como conclusión de este capítulo cabe mencionar la importancia de la información que se logró recolectar por medio de la observación y elaboración de una lista de chequeo, con la cual se pueden determinar que los recicladores de la empresa tal desconocen la importancia del uso de los elementos de protección personal, para lo cual se les sugiere a la alta gerencia implementar un programa de capacitaciones que logre modificar el conocimiento de los colaboradores y generar en ellos conductas de autocuidado. Ya, esa fue la conclusión a la cual yo llegué con la elaboración de este primer capítulo, con la elaboración de el instrumento de recolección, que era la observación, y una lista de chequeo que está aquí al comienzo. Miren. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa lista de chequeo, de acuerdo a la información que suministre, de acuerdo a lo que yo observé en la empresa, las fotos que coloqué, la información teórica y legal que coloqué, yo puedo determinar una conclusión que la redacto al final del capítulo, así como se los acabo de mencionar. ¿Listo? Cada capítulo debe de llevar esta terminación. Obvio, utilizando otros conectores acá. Entonces, para eso, recuerden que nosotros podemos ir aquí a Google. Y les vamos a dar aquí conectores textuales. Me vengo aquí donde dice imágenes. Vengo aquí, este que está de primeras. Ya, tengo entonces acá mi esquema de los conectores textuales. Entonces hay conectores que son para ordenar el discurso, pero básicamente es cuando su nombre lo dice, es un discurso de tipo oral, pero también los textuales. Básicamente los textuales son los de añadir ideas, aclarar o explicar, introducir una opinión personal, indicar una hipótesis o duda, concluir o terminar un tema, indicar secuencia, oposición y contraste. ¿Bien? Entonces miren que nos vamos a ir aquí a esta, que dice concluir un tema. Puedo yo utilizar cualquiera de estos para terminar el último párrafo de mi trabajo. Yo utilicé este hoy en conclusión, ¿sí? Pero usted puede utilizar cualquiera de estos porque son los ideales para concluir un tema dentro de un escrito. Pero si usted de pronto acabó de escribir una cita, puede entonces utilizar para su argumento, usted escribió la cita, la citó, entonces debajo va a ser su argumento, puede iniciar con una palabra además, o asimismo, o también, así pues, o al mismo tiempo. Si su argumento es para explicar una foto, una imagen, una gráfica, el contenido de una tabla, el contenido de una imagen cualquiera, entonces usted puede utilizar una de estas palabras para empezar a redactar. Es decir, o sea, en otras palabras, conviene subrayar dicho de otra manera. Estos de introducir opinión personal no los vamos a utilizar para nuestro trabajo de grado, porque si se dan cuenta están en primera persona y el documento tiene
que estar en tercera persona. Entonces, para nuestro trabajo no aplicaría, pero sí aplican básicamente cuando usted tenga que hacer un ensayo o otro tipo de documento en el cual le estén solicitando redacción en primera persona. Entonces, ahí sí los puede utilizar, pero por lo menos para nuestro trabajo, no. Ya tenemos los de indicar una hipótesis, una duda que tengamos. Utilizamos es posible, probablemente, a lo mejor, quizás, tal vez, para indicar una secuencia. Entonces podemos decir por lo tanto, de modo que, de manera que, de ahí que, como resultado, por consiguiente. Los de oposición o contraste, pero, aunque, a pesar de, no obstante, al contrario. ¿Listo? Entonces, estos conectores son súper importantes que los tengamos en cuenta para el tema de la redacción de nuestro documento. ¿Listo? Me confirman, por favor, que estamos compartiendo pantalla. Si estamos compartiendo pantalla, sí me acompañaron en la explicación de los conectores textuales. ¿Hay alguna duda frente a ese tema? Bien, muchas gracias, Ángeles. Bueno, entonces continuamos. El desarrollo entonces del capítulo número 1 viene hasta la conclusión o la terminación. Es lo que debemos de entregar el día de mañana para la revisión y la puesta en marcha de las sugerencias. ¿Listo? ¿De dónde vamos a sacar la información para ese primer capítulo? De nuestros marcos. Esos marcos que ya elaboramos y que hemos corregido antes. Tenemos un marco legal, esas normativas que tenemos ahí nos sirven para enriquecer y fortalecer la redacción de los capítulos. Entonces, lo que usted tiene que mirar es, de acuerdo al título de su capítulo, ver cuáles normativas le sirven para que aplique, cuáles, en el marco teórico, cuáles autores de los que coloco ahí o cuáles teorías le sirven para apoyar el desarrollo del capítulo. Y en su marco conceptual, pues hay conceptos que seguramente le van a servir para desarrollar su documento en cada uno de los capítulos. Básicamente ese es el desarrollo del primer capítulo. Si usted tiene que utilizar gráficas, vamos a mirar. Si de pronto usted en el capítulo número 1 dijo que iba a hacer una encuesta o que iba a hacer una recolección de datos a través de una encuesta, espérenme a ver, aquí no tenemos. A ver, aquí tenemos es una entrevista. Entonces, si es una entrevista, igual usted comienza su capítulo explicando qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y cuando ya diga el instrumento que va a implementar, entonces presenta el instrumento que en este caso es la entrevista, que es lo que tiene que hacer, colocar el nombre de la persona a la cual usted va a entrevistar, datos básicos de la correspondientes a la persona y el cargo que ocupa. Si usted va a, no sé, a entrevistar al gerente de la empresa. Recuerden que las entrevistas se realizan de una manera más directa. Las entrevistas se hacen a un grupo más pequeño de personas, más limitado. Son de tipo cualitativo descriptivo, que lo podemos observar acá, porque se colocan las preguntas y la correspondiente respuesta tal cual como la da el entrevistado. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta.
Fíjese la manera de presentar la entrevista, la pregunta y la correspondiente respuesta que nos dio el entrevistado. Al final de la entrevista que usted esté haciendo, coloca un texto donde diga cómo sirvió la información que se logró obtener a partir de la entrevista para el tema de su investigación. Vamos a leer esta que escribieron acá. Dice, estas entrevistas se realizaron a 2 personas que ejercen el reciclaje informal en el barrio La Faena de Engativá, en Bogotá, donde se evidencia que laboran aproximadamente 6 días a la semana. Con respecto a la jornada laboral, manejan una intensidad horaria aproximada de 8 a 10 horas. Respecto al riesgo biológico, en los casos prevalece el contagio de infecciones en la piel. Esto está relacionado con el contacto directo que manejan con material en descomposición, contaminado como desechos sanitarios, animales y muertos, y otro tipo de residuos como consecuencia de la mala clasificación que hay en la fuente y en la falta de autocuidado de estas personas. Se evidencia que a pesar del conocimiento del riesgo al cual se expone, el uso de los EPP y el autocuidado está en un segundo plano, ya que la cotidianidad de la labor los hace sentir más seguros que no adquirir ningún tipo de consecuencia a causa de su labor. Entonces hicieron como una conclusión general de acuerdo a la aplicación del instrumento, que en este caso fue la entrevista. Bien, si lo que usted quiere es aplicar una encuesta, entonces debe de también hacer la introducción normal al capítulo, explicando qué se va a hacer en este capítulo y presentando la encuesta. Entonces se debe de hacer. Para cada pregunta de la encuesta debe usted elaborar una gráfica. ¿Cuál gráfica? Como ellas son de tipo cuantitativo, o sea, las encuestas nos van a arrojar datos de tipo cuantitativo, entonces las gráficas serán esas. Aquí tenemos un gráfico de barras, también podemos hacer un gráfico de tipo circular, depende de lo que usted vaya a necesitar. Entonces colocar la información de acuerdo a cómo lo quiere. Lo importante aquí es colocar pregunta número 1 y la gráfica correspondiente de acuerdo a los resultados de la encuesta. Pregunta número 2 y la gráfica y su correspondiente análisis de la información. Esto quiere decir que después de que usted coloque la información de la gráfica, debe de ir un párrafo donde usted explique qué es lo que se puede ver en la gráfica. El porcentaje, el 8% contestó que sí, mientras que el 12% contestó que no. Bueno, depende de la pregunta que usted haya formulado o haya hecho. Entonces, esa es la información, esa es la manera de presentar la información a partir de una encuesta. Son totalmente diferentes la encuesta a la entrevista. Es importante que usted tenga en claro esa diferencia. Es por eso que en nuestra clase tenemos un documento colgado que se llama Metodología de la Investigación. Ese libro de Metodología de la Investigación es para que por favor usted lo lea, y en el capítulo número 9 va a encontrar las herramientas de recolección de información. Acá tenemos nuestro calendario, pero vamos a ir al inicio del sitio.
que me sale. A ver, acá debe de estar colgado ese documento. Metodología de la investigación, este. Ya nos abrió nuestro libro Metodología de la Investigación. Nos vamos a dirigir al índice. Aquí justamente en el capítulo 9 habla de los instrumentos de recolección de información, habla de qué es medición, habla del diseño de cuestionarios para la encuesta, porque las preguntas que usted formule en la encuesta tienen que estar muy bien estructuradas, que deben de ser sobre todo de tipo cerrado, mientras que las preguntas que se formulan en una entrevista son de tipo abierto. También hay que tener en cuenta que hay varios tipos de entrevista, ¿sí? También nos habla de qué es la observación. En esa página 257 nos da la definición de qué es la observación y adicional nos explica las clases de observación que hay y cómo se hace la observación. Entonces, es importante y les sugiero que por favor revisen ese capítulo número 9 para que sepan cómo redactar las preguntas de la encuesta y las preguntas de la entrevista. De igual manera, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, puede escribir las preguntas de la entrevista o las preguntas de la encuesta en un documento Word y me lo envía al correo para revisar si son adecuadas o no. De todas maneras, ya para esta entrega queda pendiente que les hagan los comentarios si las preguntas de la encuesta están bien formuladas o no, o las de la encuesta o las de la entrevista, las arreglan, las ajustan de acuerdo al comentario que haga cuando las revise. ¿Listo? Entonces, pero sí es importante leer este capítulo para que nos orientemos sobre cuál es la diferencia entre la entrevista y la encuesta y los tipos de preguntas. Entonces, es importante este libro que le demos un ojito. También tenemos la guía de metodología para que por favor la revisen. Ahí también nos están explicando qué es la metodología, cuáles son las herramientas de recolección de información, porque pues sí, hay personas muy juiciosas, muy pendientes, muy responsables de su trabajo y que han ido avanzando de una manera progresiva, pero también tenemos personitas que vienen muy quedadas en el proceso y todavía no han hecho los ajustes dentro de el desarrollo de los marcos. Me refiero a la citación, me refiero a la argumentación, el orden de la presentación del documento. Recuerden que todo debe de ir ajustado. Entonces es importante que tomemos un poquitico de conciencia en la elaboración del documento, porque como ustedes pueden ver, o como ya revisamos nuestro programa, básicamente nos quedan 2 entregas, ¿sí? Y esas 2 entregas hay que aprovecharlas al máximo. Ya con las observaciones que les deje en este capítulo, ya tienen bases pues para seguir con el desarrollo del segundo capítulo. Quien ya esté listo, yo les voy a dejar ahí en los comentarios qué ajustes debe hacer y si puede continuar con el segundo capítulo o no.
En el caso de las personas que ya van con su segundo capítulo, que realmente son muy pocas, pero que son aquellas personas que han estado muy juiciosas, muy pendientes de su proceso de una manera muy responsable, también lo estaremos evaluando. Bien, a cada uno le dejo allá en la plataforma sus correspondientes comentarios. Ahora bien, quisiera dejarle la inquietud, y es que si puede haber personas que no han avanzado en el proceso porque no entienden los comentarios que les dejo. Si esto sucede, por favor no duden en hacérmelo saber para de esta manera yo cambiar la metodología, es decir, mirar la manera de que usted me entienda qué es lo que yo le estoy corrigiendo para que usted haga esas correcciones. Recuerden que mi función aquí es orientar el proceso, no entorpecerlo. Entonces, si ven que la orientación no está bien dada, pues por favor háganmelo saber para a tiempo poder tomar las precauciones correspondientes. No se les olvide pedir sus citas para tutorías en el correo docente.maria.rodriguez@unigermana.edu.co. Recuerden que las tutorías están dándose en los días lunes en la tarde, los días jueves en la mañana, para que ustedes puedan hacer el agendamiento de sus citas. Bueno, el video de la última tutoría no lo vi, tú lo subiste y quisiera preguntar cuándo subes este. Los videos se suben aproximadamente al día siguiente, es decir, 12 horas después de que lo hacemos. En el día de hoy queda ya grabado y ya mañana ustedes lo pueden revisar. Sí, por ahora voy a revisar lo que me enviaste para mirar qué hay que ajustar y ya en la medida de las posibilidades ver el avance en el tuyo en particular. Alex, ¿listo? Y en cuanto al video, sí, claro, se quedó registrado. Sería importante revisar que estén allí guardados porque las clases todas se han dictado de una manera juiciosa, deben de estar ahí grabados. Yo aquí miro si se está teniendo, sí, mira, aquí se está grabando. Y con todas las clases se hace el mismo proceso. Bueno, entonces no me queda más que recordarles la importancia del envío de su documento mañana para poder hacer los ajustes durante el transcurso de la semana. A partir del día lunes ya les estaría enviando los ajustes pertinentes para que tengan el tiempo de ajustar en su documento. Listo, Alex, que descanses. Muchas gracias por haber estado en la clase, por habernos acompañado. Espero que las personas que hacen parte del grupo de la clase tengan la oportunidad de ver esta grabación, de hacer el desarrollo de su documento de acuerdo a lo que aquí se ha explicado y entonces quedo pendiente del envío del documento. Muchísimas gracias, una feliz noche y quedo pendiente de sus dudas e inquietudes. No se les olvide que el documento únicamente se revisa y se califica o se tiene en cuenta para la calificación final a través de la plataforma. Al correo no se califica ni se revisa el documento, únicamente aquí a través de la plataforma. Una feliz noche para todos, que estén muy bien y que descansen.